Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde jóvenes profesionales discutimos las ideas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. Hoy conversaremos sobre el plan económico del Gobierno Nacional y para ello nos acompañan 4 invitados. Fernando Moreno Camacho, del Movimiento Libertario del Ecuador, bienvenido. Buenas tardes, un gusto estar acá. Miguel Echarte Fernández, profesor universitario y uno de nuestros habituales. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Gustavo, y a todos los oyentes. José Lo Andrade, analista económico político, otro habitual de nuestro programa. Muy buenas tardes con todas las personas que nos están escuchando acá en su programa La Píldora Roja. Muy feliz de estar acá, Gustavo, y de compartir este panel con gente tan bacán. Nos acompaña también Hans Oledispa, investigador económico del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Bienvenido a La Píldora Roja, Hans. Hola Gustavo, gracias por la invitación. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. El plan económico presentado por el presidente Lenín Moreno contiene 4 ejes y 14 medidas. A pesar de que el país ha atravesado una profunda crisis, el Gobierno Nacional no descarta recurrir a un mayor endeudamiento externo. A su vez, se sigue persistiendo en que el sector privado sea el más sacrificado. Hoy, en La Píldora Roja, nos preguntamos si este proyecto realmente podrá reactivar la producción y generar empleo, tal como se ha afirmado desde la Presidencia de la República. Se ha anunciado que 7 de las 22 empresas públicas se suprimirán hasta el 2020. También se ha mencionado la eliminación de ministerios, secretarías, viceministerios, subsecretarías y coordinaciones generales. Asimismo, se ha dicho que se despedirá a por lo menos la mitad de los asesores de cada institución de la función ejecutiva. Sin embargo, ¿creen ustedes que este tipo de medidas son suficientes para reducir drásticamente el déficit fiscal? Bueno, yo no creo que sea suficiente, en verdad. Es un paso tal vez en la dirección correcta, pero no es suficiente porque, veamos, primero el gobierno dijo que eliminarían de forma inmediata 2 empresas que son Enfarma y Cementera Nacional. Además que tenía una eliminación programada de otras 3 empresas que son Fabrec, Ecuador Estratégico y Achay. Y luego también habló de ciertas fusiones de empresas como por ejemplo Petroamazonas con Petroecuador y también de la empresa de ferrocarriles. Pero si ya lo vemos en la práctica, en realidad solo está eliminando 5 empresas. Y si hablamos de 5 empresas sobre un total de 22, la verdad es que creo que se queda corto. Además, consideremos que estas empresas no solo que son ineficientes si se las compara con una empresa similar del sector privado, sino que pierden plata cada año. Cada año generan pérdidas. Y este es dinero fiscal que se pierde, pero tenemos que saber que es dinero de los contribuyentes el que se está perdiendo. Entonces, el hecho de mantener empresas públicas que son ineficientes causa que perdamos dinero cada día. Y para hablar más allá de lo de las empresas públicas que piensan eliminar, también quiero hablar sobre la cantidad de empleos que pretenden reducir con esto. Con este cierre de empresas públicas y esta reestructuración parcial que quieren hacer a la función ejecutiva, estiman que van a recortar 1.000 empleos públicos. Si uno escucha eso solo, la cifra solo de 1.000, puede sonar que es bastante, pero tenemos que considerar que en el Poder Ejecutivo hay un total de aproximadamente 492.000 empleos. Entonces, si están recortando 1.000 sobre esos, no representa ni el 1% del total. Entonces, sí, está bien que recorten estos puestos de trabajo que tal vez están de más en este momento. Está bien que cierren empresas públicas que no están funcionando, que fusionen otras. Sí, está bien, va en la dirección correcta, pero yo creo que se queda corto. Sí. Bueno, y además añadir que uno de los objetivos del plan, uno de los 4 ejes, es reducir el déficit fiscal. Y el plan del gobierno es pasar del 5,64% que se encuentra ahora mismo a 2,47% para 2021. Entonces, efectivamente uno de los grandes problemas que tenemos en la economía ecuatoriana es el desajuste fiscal y se plantea abordarlo por el tema del gasto público. Eso me parece que va en la buena dirección, pero hay que recordar que ya se presentó un plan en el año 2016 de austeridad del sector público y el gasto público ha crecido entre 2016 y 2017. Entonces, no deja de ser una medida lanzada al aire que tiene un buen objetivo, pero lamentablemente no hay confianza en que esto se pueda cumplir.
con respecto a que es verdad que no suben impuestos generales, el impuesto a la renta, etcétera, el IVA, pero sí se plantea, y volvemos a cometer los errores de subir aranceles, poner más aranceles para frenar las importaciones con el objetivo de controlar la salida de divisas. Entonces todavía seguimos en esta idea de que hay que tener una balanza comercial con superávit. Incluso el presidente llegó a decir que quería una balanza de pagos con saldo positivo, cuando la balanza de pagos siempre está equilibrada. Lo único que puede haber es déficit o superávit en cada una de las partes en las que se subdivide esa balanza. Y no es tan negativo, como hemos comentado en otros programas, tener coyunturalmente un déficit exterior, porque eso se va a compensar con superávit en la balanza financiera o en la balanza de capital, ¿no? Entonces, sí se van a subir algunos impuestos, si bien al comercio internacional. Y bueno, la austeridad pues es bienvenida, pero vamos a ver si realmente se cumple, si al eliminar estos organismos públicos y fusionarlos, vamos a ver hasta qué punto el empleo público ineficiente se reduce, porque simplemente pueden hacer es trasladar trabajadores de un ministerio a otro, y que realmente en términos netos no haya una reducción del gasto público por ese lado. Bueno, yo quisiera decir que en la práctica el papel aguanta todo, porque ustedes han mencionado una serie de cosas que hacen sentido. Hay una teórica y aparente disminución del gasto público, hay una aparente dirección adecuada, pero en la práctica yo creo que el presidente o el señor Lenín Moreno apareció en la pantalla el otro día para decir parte de lo que los ecuatorianos querían escuchar, sin necesariamente mencionarnos cómo realmente se va a dar ese paso, ¿ya? Y estoy diciendo que el presidente, bueno, que el señor Lenín Moreno estaba jugando el rol que le tocó jugar de la misma manera que apareció el otro día en la pantalla, poniendo cara de llorón, poniendo cara de amargado, poniendo cara de molesto o poniendo cara de cojudo. Él pone la cara que le piden que ponga. Y en este plano particular, pues le ha dicho a los ecuatorianos, esto es lo que me han dicho que diga, pero lamentablemente esto en realidad no es un plan que le permita a la economía orientarse como debe orientarse, ni que envíe las señales que los ecuatorianos realmente estamos esperando, porque más allá de las palabras debemos encontrar hechos concretos. Se ha mencionado que se van a eliminar 7 de 22 empresas públicas, se ha mencionado que se van a eliminar algunos ministerios, pero es mejor cuando se les pone nombre y apellido. Es mejor cuando se dice puntualmente de este sector y de este sector y de este sector vamos a reducir esa masa laboral que en realidad no está produciendo nada y por el contrario está estorbándole al sector privado. Y además, y mucho más allá, no se ha hecho nada en torno a otros temas que son importantes para el Ecuador, y es hablar en materia comercial cuáles son los acuerdos que nosotros vamos y debemos firmar en lo posterior. Por el contrario, se ha puesto más trabas en ese sentido y estamos levantando nosotros en el Ecuador muros contra el comercio, y sin embargo simultáneamente somos capaces de criticar los muros que el señor Donald Trump pretende levantar. Entonces hay una especie de incoherencia. Los ecuatorianos, así como no queremos ver muros en Estados Unidos, tampoco queremos ver muros comerciales con el resto de las sociedades. Todos estos problemas, todos estos inconvenientes o estos defectos que le estamos viendo al programa económico derivan básicamente en una serie de improvisaciones, ¿verdad? Vemos que el plan económico se presenta 10 meses después del gobierno, cuando lo que se debió hacer es presentarlo desde antes de la campaña electoral. Para empezar. No había. Correcto. Pero bueno, se presenta luego de 10 meses, y se presenta en el mes de marzo, cuando incluso hubo dos aplazamientos del plan económico. Primero una fecha, luego otra, se aplazó 2 veces y además se cambió a un ministro. Entonces eso de ahí ya demuestra de que ya nos daba ciertos designios de que iba a ser una cuestión muy improvisada, con falta de seriedad. Entonces es por eso que hay inconsistencias. Por ejemplo, se habla lo mencionaste muy bien, Fernando, que dice que iban a eliminar o reducir 1.000 empleados públicos, pero solamente en el último año se abrieron 50.000 plazas en el sector público. Entonces, bueno, van a reducir 1.000 y ¿cuántas van a incrementar? Entonces, al final, ¿cómo queda la situación? Entonces, esa es una de las cosas que quería acotar. Bueno, y como ya lo han mencionado muy bien ustedes, no han sido muy concretos en las cosas en las que se ha dicho. Entonces, estamos hablando de no necesariamente todavía hay un plan, hay ciertas ideas dispersas por ahí, que pudieran ser buenas algunas, habría que ver cómo se las ejecuta al final del día, pero realmente, como lo han dicho de manera muy clara ustedes, no hay nada concreto aún, no hay nada concreto, no hay nada contundente todavía que nos pueda ayudar a salir de la situación en la que estamos. Sí, bueno,
pues como comenta Hans, pues yo creo que ha habido bastante improvisación en los plazos en los que se ha presentado y en lo que, como comentaba Joselo, se ven los ejes, las directrices, pero no el medio, cómo se va a implementar todo este tipo de políticas, y entonces eso lo que genera es incertidumbre, ¿verdad? Sobre todo cuando se designan algunos ministerios a personas que han tenido un pasado dudoso en la gestión de la economía del país. Entonces, pues, todo queda en el aire y vamos a ver cómo realmente afrontan estas medidas. Ahora bien, se han anunciado nuevas modalidades de contratos de trabajo. Sin embargo, los ajustes se están enfocando en 4 sectores económicos: banano, flores, turismo y ganadería. El gobierno también ha anunciado que se vienen nuevas modalidades en los sectores acuícola, el sector de la construcción, el arte y el sector arrocero. Sin embargo, daría la impresión de que otros sectores mantendrían la normativa actual. Entonces, ¿sería esta medida injusta con relación a los demás sectores económicos? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, lo primero, y Federico von Hayek lo decía claramente, y es que nosotros todos debemos ser tratados de la misma manera ante la ley, ¿no? O sea, no importa si eres morenito, no importa si eres cristiano, no importa si crees en Dios, no importa si crees en los militares. Lo importante es que todos, independientemente de nuestra condición económica, de nuestra orientación sexual o lo que venga, deberíamos ser tratados de igual manera. ¿De dónde? Cualquier criterio diferente de tratamiento legislativo para un sector particular implicaría una especie de privilegio para un sector en detrimento de otro que no goza de esa ventaja. Ahora, ¿hacia dónde deben ir la legislación en este sentido? Pues hacia una posición más liberalizadora de las relaciones laborales, porque la verdad es que hoy por hoy tenemos, o más claro, se pretendería decir que tenemos una especie de ley para cada sector. Y lo cierto es que sectores hay innumerables y la realidad es cambiante, cambia incluso entre sector. Ahora mismo, si tú dices, bueno, vamos a tener un salario para el sector, para el sector textil, pues hay que preguntarse de qué sector textil nos estamos refiriendo. Entonces, si es el de los de aquí o el de los de allá, o incluso dentro de ese mismo sector y dentro de ese mismo lugar específico, pues no todas las empresas son iguales. Y lo que desconocen aquellos que quieren ponerle salarios generales, o mejor dicho, salarios mínimos o normativas particulares a esta cuestión, es que todos dentro de la sociedad estamos de alguna manera enfrentando realidades diferentes. Y la mejor manera de enfrentar una realidad diferente es teniendo todas las posibilidades a la mano. Y es decir, tener todas las posibilidades a la mano es decir, bueno, pues sean ustedes los que tomen las decisiones de acuerdo a lo que estén enfrentando. Y no desde acá un grupo de burócratas pues que lo que están haciendo es obedecer a planes políticos. Sí, de hecho es una forma de dirigismo político, ¿no? De intentar incentivar algunos sectores, desincentivar otros. Ya se planteó el año pasado, por ejemplo, eliminar el anticipo del impuesto a la renta para empresas que facturen por encima de una cantidad, por debajo de una cantidad, pero lo importante es que haya leyes iguales para todos los sectores, de forma que no se creen artificialmente pues este tipo de incentivos perversos que pueden hacer que el capital se dirija hacia sectores donde no deba. Entonces, es bueno que haya una liberalización del mercado de trabajo, porque sabemos que tenemos un mercado laboral muy rígido, y si estos nuevos tipos de contratos, nuevas modalidades van a liberalizar el sector, pues bienvenido sea, pero que se extiendan a todos los sectores de la economía. Sí, o sea, algo que yo rescato es que al menos el gobierno está empezando a entender la importancia del sector privado dentro de la economía, porque durante 10 años yo siento que no se escuchó en absoluto al sector privado, o se pensó siempre que el sector público era el motor de la economía, cuando no es verdad. Al menos con estas medidas, si bien no sabemos todavía cómo las van a ejecutar muchas de ellas, al menos a mí me deja la impresión de que ahora sí están comprendiendo la importancia del sector privado, no solo para salir de esta crisis, sino para que la economía progrese realmente. Entonces, al elaborar estos tipos de contratos especiales, o sea, lo que se ha hecho es tratar de entender las realidades que hay en diferentes sectores económicos y hacer algo que les convenga. Es un paso
otra vez digo, en la dirección correcta, pero se queda corto porque no es un tema de simplemente escuchar al sector A o escuchar al sector B o al sector C, sino ponerse en el punto de vista de un empresario en general o de un emprendedor en general y poder identificar que necesita flexibilidad laboral, flexibilidad para poder contratar y para poder despedir. Y una vez que ya tiene ese paradigma, el gobierno sabe que las medidas que tengan que poner van a ser para todos los sectores. O sea, una vez que puedan reconocer eso, la importancia de la flexibilización laboral en general, van a poder hacer una legislación que beneficie a todos. Por ahora no la están haciendo. Ahora lo que están haciendo es, ¿sabes qué?, revisar la situación de ciertos sectores y dar algo que necesitan. Pero no, creo que todavía no alcanzan a ver a todo el panorama. Cuando lo puedan hacer, yo creo que la legislación laboral va a mejorar bastante. Mejorar la legislación laboral sería interesante, sería importante en ese aspecto. Quería mencionar 2 o 3 cifras rápido. Actualmente la informalidad es del 40%. Estamos hablando de personas que trabajan en una situación en donde, ya sea por sus clientes o por sus jefes o por la situación que sea, no están facturando el servicio de rentas internas. Estamos hablando de informalidad alrededor del 40%. También las personas que se han creado su propio empleo, quiere decir que no han podido conseguir un empleo o no encuentran uno con las condiciones en las que ellos quisieran, tienen su propio empleo. Es alrededor de la mitad de los trabajadores que trabajan en una condición de autoempleo. Adicional a eso, como consecuencia, tenemos que solamente 1/3 de los trabajadores accede al seguro social. ¿Sí? Entonces el resto de trabajadores, bueno, más allá de las condiciones en las que trabajen, adicional a eso, no cuentan con un seguro social. En función de eso, yo sí quería comentar, de la mano con lo que había mencionado José al inicio, necesitamos medidas en la línea de libre comercio. ¿Y por qué medidas en esa línea? Porque si nos aperturamos al libre comercio, ya sea mediante un tratado comercial con Estados Unidos o anexándonos a la Alianza del Pacífico, eso traerían ciertos beneficios que podrían ser más propicios para el ambiente de inversiones. Si tenemos un ambiente más propicio para el ambiente de inversiones, podrían generarse nuevos negocios, nuevas empresas, o las actuales invertir un poco más y crecer. Si las actuales empresas crecen o vienen nuevas, eso significarían más plazas de trabajo, captando personal más calificado o captando al personal que actualmente no está siendo captado o que se está quedando fuera del mercado laboral. Entonces, en ese sentido sería interesante ir también no solamente por el lado de la legislación laboral, sino también por el lado de apertura comercial. Bueno, yo quisiera decir lo siguiente, ¿no? Y es para aquellas personas que se están incorporando en este momento a la radio. Nosotros estamos en nuestro programa La Píldora Roja, y La Píldora Roja toma este nombre precisamente porque estamos aquí dispuestos a decir cosas que normalmente no te dicen, para que entiendas mejor la realidad. Ya, o sea, acá no vas a escuchar el discurso socialista ni el discurso político. Acá vas a escuchar un discurso que se contraste con la realidad y funciona para el mundo en el que vives. Y en este sentido yo quisiera que dejemos, por ejemplo, en el gobierno, o reconozcamos en el gobierno cuando hablan de manera tonta, ¿no? Cuando dicen, estamos hablando de que no vamos a permitir que haya precarización laboral. Cuando tú escuchas estas cosas, piensa que te están engañando, piensa que te están diciendo mentiras, piensa en que estás escuchando el discurso político. Cuando escuches flexibilización laboral, piensa en un político que está dispuesto aparentemente a pagar el costo de tomar una medida correcta. Pero claro, en el discurso de los morenistas, que son la misma cosa que de Alianza País, Revolucionarios Ciudadanos y toda esa cosa, pues encontrarás las palabras precarización, no encontrarás la palabra flexibilidad, aparecerán nuevas modalidades porque no tienen los pantalones para decir que es necesario hacer cambios en el sector laboral. Ya, en el momento en que este señor tenga los pantalones, y me refiero a Lenín Moreno y el resto de su gobierno, tengan los pantalones para decir que es necesario flexibilizar la relación laboral entre empresarios y empleados, pues nosotros estamos ya escuchando lo que tenemos que escuchar. Mientras tanto, yo creería, Fernando, que lo que ha hecho Lenín Moreno no es tanto reconocer la realidad del sector empresarial, sino incorporar a su discurso una serie de cosas que de alguna manera son demandadas desde la sociedad civil y que necesariamente tienen que estar ahí. Recuerda que este es el gobierno del diálogo y el de la confrontación. Y lo único que ha hecho es suavizar su discurso para que parezca que es el gobierno del diálogo y no el de la confrontación. Pero en realidad vamos a tener una confrontación real contra la pobreza en el momento en que no solamente sustituyamos las palabras y el discurso y pasemos a tener realmente flexibilización laboral para el mercado laboral, para que el empresario pueda hacer lo que necesita hacer y para que surjan nuevas oportunidades de empleo. Una palabra, discrecionalidad. Bueno, y la tienen, y eso hay que eliminarlo. A mí, por ejemplo, ¿por qué hablo de discrecionalidad? ¿Quién es el ministro de Trabajo? Ledesma, ¿no?
Ledesma, ¿quién es uno de los históricos dirigentes de la Asociación de Exportadores de Banano? Ledesma. Interesante dato. Se repiten los nombres. Discrecionalidad. Entonces, me parece que como estas medidas vienen siendo ambiguas, vienen siendo, pues, como tú dices, José, lo incorporando demandas de la sociedad sin necesariamente ser firmes. Y ojo que parte de la demanda es, o sea, el cálculo político es quiénes son capaces de influir electoralmente en la siguiente votación. O sea, si tú observas, por ejemplo, que los taxistas son lo suficientemente numerosos como para influir en la votación de mi, no sé, de mi alcaldía o de mi prefectura o de mi concejalía, pues obviamente yo le hago, o sea, teóricamente un político le hace caso a los taxistas en detrimento de la oportunidad de elegir de los ciudadanos de tener Uber, Cabify u otros sistemas alternativos de transportación. Entonces, los grupos mejor organizados son aquellos que logran hacer realidad su demanda política. Y en este sentido, grupos mejor organizados están diciendo, yo sí quiero libertad. No sé cómo harán el resto, bueno, pero yo sí quiero libertad. Bueno, querer libertad es sensacional. A mí me parece que la ambigüedad de este plan económico va a terminar, digamos, desatando la discrecionalidad de los ministros y de los grupos de interés que los tienen capturados. Claro. Es que este lenguaje ambiguo es ambiguo a propósito. Por supuesto. Y eso tienen que tenerlo claro los ecuatorianos. Es un lenguaje a propósito, es un lenguaje que dice sí, lo voy a hacer y no te dice cómo lo va a hacer. Es un lenguaje repleto de intenciones o de discursos. Es como decir, te digo de todo y simultáneamente no te estoy diciendo nada. Le están aplicando el pendejómetro a los ecuatorianos. En el momento en que escuchemos en el discurso político, bueno, señores, estamos enviando una delegación puntual para que se quede allá en Estados Unidos hasta que consigamos un acuerdo comercial, ahí nosotros estamos viendo, digámoslo así, la luz al final del túnel. Mientras tanto, acá se nos dicen de ministerios y todo, bueno, al menos es mejor escucharlo, ¿ya? En ese sentido, al menos escuchamos dentro del discurso ahora eso. Sin embargo, lamentablemente yo reitero, creo que el presidente Moreno o el señor Lenín Moreno, como prefiero llamarlo, porque en realidad tengo mis dudas acerca de su legitimidad, ya pone la cara que le piden que ponga. Ya, y lo vemos de acuerdo al video. Pongan un video del día 3, otro el día 9 y otro el día 12 y van a ver caras distintas. Señor presidente, ponga este rostro y él, bueno, pues le sale. Sobre todo la de, digo, bueno. Un gran actor en todo caso. Es un gran actor. Yo quería agregar algo en el tema del escuchar, porque a veces se dice, no, es que es bueno que el presidente escuche, que es bueno que el presidente dialogue. Pues eso no necesariamente es bueno, ya como lo han mencionado. Por ejemplo, si se reúne con un pequeño grupo de importadores y dice, no, mire, presidente, apóyenos ahí, mire que estamos mal, póngase una salvaguardia, póngase una tasa aduanera, eleve los aranceles. Entonces, no necesariamente cosas buenas salen de dialogar con ciertos empresarios, porque ciertos empresarios lo único que quieren es beneficios para su bolsillo y a veces perjudicando al resto de la sociedad, al resto de los ciudadanos, al resto de las familias. Entonces, digamos, hay que coger con mucho cuidado cuando se nos hable de que el presidente está dialogando, de que está escuchando a los empresarios, porque los empresarios a veces quieren ciertas prebendas nomás. Sí, por eso es importante enfocarse siempre en los principios, o sea, tratar de promover desde la sociedad civil o desde el gremio en el que se esté, promover los principios. En este caso, no es que hayan beneficios para el sector bananero o para el sector X o sector Y, sino que haya flexibilización para todos y que se liberen los aranceles, se bajen los aranceles y eso beneficia a todos. O sea, nunca hay que buscar eso enfocado que decía José, sino tratar de ver los principios que está de fondo. Yo al menos me quedaba con lo positivo de que en algo se está avanzando, pero siempre fui claro al decir que lo importante aquí son los principios, buscar más libertad económica para todos los ciudadanos. Sí, bueno, a mí me gustaría apuntar que realmente un plan que no detalla cómo se va a llevar a cabo estas medidas, pues no es un buen plan económico. Y, por ejemplo, por señalar una de las, porque son 14 las medidas, ¿verdad?, que el gobierno planteaba. Una era la de atraer la presencia de bancos internacionales. Claro, pero al mismo tiempo no se plantea eliminar el impuesto a la salida de divisas. Entonces es muy complicado que sin cambiar la normativa, que genera muchas barreras de entrada, la propia legislación, vengan bancos internacionales a competir aquí en Ecuador. Entonces, ese tipo de medidas que son un brindis al sol, o sea, se lanzan pero no se detallan cómo se va a lograr,
pues no crea confianza. Entonces, en el ámbito del sector externo estamos con el mismo plan que el gobierno anterior. Sí, yo quería acotar algo en el sentido de los incentivos. Se dice que hay incentivos tributarios para las nuevas inversiones, o van a haber incentivos para las nuevas inversiones, y yo solo quiero dar el mensaje, decirlo, si esos incentivos son buenos para las nuevas inversiones, también son buenos para las actuales. Entonces no hay por qué hacer esa diferenciación. Por todo lo expuesto, podemos concluir de que, a pesar de que el gobierno nacional comienza a reconocer la importancia de la inversión privada y plantea de alguna forma reducir el gasto público, no parecieran estar claras las recetas específicas con las cuales se piensan llevar a cabo tales medidas. Es decir, daría la impresión de que la discrecionalidad de los altos funcionarios será la que termine imponiéndose. Finalmente, preocupan las anunciadas subidas de aranceles al máximo permitido, lo que sugiere que las medidas de corte proteccionista continuarán asfixiando a la familia ecuatoriana. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en La Píldora Roja. Continuaremos conversando sobre los temas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero en nuestras siguientes emisiones. A nombre del panel, se despide de ustedes Gustavo Izurieta. Hasta el próximo lunes. El siguiente es un espacio publicitario, clasificación P, apto para todo público. Al cepillarte